Ana, estamos a vísperas de que llegue un nuevo Día del Niño, ¿no? 30 de abril próximo será un Día del Niño más en este 2025. Y ese día, lejos de la banalidad que puede ser o simplemente el entregar un regalo, un juguete a nuestros hijos o a los niños o a todo aquel infante que esté cerca de nosotros, es también un día que se tiene obligado y como propósito el reflexionar sobre las condiciones en las cuales viven los niños en este país. Y mire, le vamos a dar el día de hoy un escenario, una escena muy común, pero que está presente en este San Luis, del que luego nos dicen que hay un avance en las escuelas y se tienen miles y miles y miles de escuelas en el país, pero ¿en qué condiciones? En donde estudian nuestros niños. Es una escuelita olvidada en la sierra de Tamazunchale. Niñas y niños toman clases entre techos derrumbados, no tienen agua, no hay baños, ni siquiera pienses en luz eléctrica, no hay internet. Sí, en una escuela del 2025 que debería de tenerlo ya como la cosa más común y hasta inmobiliario o mobiliario, ni lo pensemos, no hay tampoco. Así, una escuela en la sierra de Tamazunchale. Y José Mario de la Garza ha sabido y ha tenido la oportunidad de poder ver esta realidad de viva voz, en cercanía con la gente de esta comunidad en Tamazunchale, y por eso es que le damos la bienvenida esta mañana, licenciado. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Jonathan, Edson, qué gusto saludarlos en este día y muy contento de platicar de este caso con ustedes, por supuesto. José Mario, cuando nos mandaste esta información, pues no solo me sorprende todavía que en este 2025 sigamos teniendo escuelas como si estuviéramos en la época de Tata Cárdenas, ¿no? O sea, yo no me imagino una escuela sin techo, sin agua, sin baño, sin luz. Caray, es ahí donde uno dice, esas son las escuelas en donde están nuestros niños, nuestros mexicanos del mañana. Y luego es cuando nos dicen, vayan a las comunidades, a las escuelas de las comunidades. Ahí están las verdaderas escuelas. Pues esas son, José Mario. Sí, sí, efectivamente, haciendo un recorrido por muchas escuelas, esta es una, como bien lo señalas, fíjate que después de la pandemia quedaron devastadas, sin infraestructura, sin baños, sin pizarrones, muchas sin techos, en condiciones inclusive hasta peligrosas para que los niños y las niñas puedan tomar clases. Tú decías al principio, pues evidentemente no tienen internet, no tienen computadoras, en fin, en unas condiciones muy precarias. Y efectivamente, pues esos son los lugares donde estamos preparando a nuestros niños y niñas para que puedan pues competir en un entorno que pues en los últimos meses lo hemos visto, lo complejo que se ha puesto, y para cualquier persona competir en esos entornos pues se resulta muy difícil, ¿no? Y entonces también una reflexión también conjunta es que pues dinero sí hay, ese también hay que hacer esta reflexión, ¿verdad? Lo que pasa es que en el esquema político mexicano, pues ese dinero se utiliza para otras cosas, para el famoso pan y circo, para espectáculos, para otras cosas que no son prioritarias, que quizás le dan cierto lucimiento a actores políticos y les dan cierta visibilidad, pero bueno, ¿dónde dejamos a nuestros niños, a nuestras niñas en esas escuelas que les urge un mantenimiento, una infraestructura? Y también, ¿sabes qué pasa aquí? Yo también hago la reflexión del tema de la dignidad de las personas. Uh-huh. Porque ustedes acuérdense, y yo también le pregunto al auditorio cuando fueron a la primaria, cómo era su escuela, en qué condiciones estaba. Eso también trasciende a las personas y trasciende a su vida y trasciende a sus realidades, ¿no? Si tú vas a un lugar donde está todo deteriorado, donde los baños no funcionan, donde no hay ninguna infraestructura, pues eso claramente afecta a tu aprendizaje, pero también afecta a tu dignidad como persona, el respeto y los derechos humanos que pues tanto se ponen en los discursos, pero poco se ven en la realidad, ¿no? Ese es el contexto, digamos, de esta escuela. Claro. A ver, José Mario, me llama la atención el nombre de la escuela. Es una escuela primaria. José Correcto. María Morelos y Pavón. El hombre que Sí. mencionaba
que desde el campesino más humilde hasta el más hacendado estudien de la misma manera. Era parte de lo que hablaba Morelos y Pavón, su propuesta. Y aquí no se cumple, José Mario. Pues no, y fíjate que además, pues tienes que recurrir a estos mecanismos de promover juicios de amparo, de explicarles a las personas de la comunidad que hay que ir a un tribunal, que hay que hacer valer estas violaciones a los derechos humanos, que hay que explicarlas, que hay que obtener una resolución de un juez y que luego hay que pues implementarla y arreglar la escuela. Y fíjate qué situación tan compleja, ¿no? Porque mira, además de sus amparos, pues las comunidades que están muy marginadas en México, pues no tienen manera de ir a un juicio de amparo y presentar una demanda y acudir a un tribunal, ¿verdad? Nunca lo van a hacer, vamos, no está en su estructura, no porque no lo quieran hacer, es decir, no está dentro del esquema de estas comunidades. Entonces, tú imagínate que para que una escuela se repare, como que parecería que es una cosa pues muy obvia y muy evidente, los niños tienen que promover juicios de amparo para que los escuchen, para que la autoridad ahora sí saque recursos y se pongan a arreglar la escuela, ¿no? Que esa es otra realidad también bien compleja que estamos viviendo en México, ¿no? El que tengas que ir a la justicia para hacer valer derechos humanos que son tan básicos y tan elementales, que fue el caso concreto de esta escuela. ¿Cómo encuentras este caso, José Mario? Entiendo que llega a través de Perteneces, la asociación civil que encabezas, se acerca a la comunidad con ustedes, pero ¿cómo conocen este caso y qué te encuentras cuando llegas a esta escuela primaria en Tamazunchale, José Mario? Mira, ya hemos promovido varios amparos similares. Uh-huh. El año pasado promovimos uno en una escuela que está por ahí en la cercanía de Santa María del Río. Hace algunos años atrás promovimos uno en Soledad. O sea, es un asunto que nosotros hemos ido promoviendo y hemos ido avanzando y hemos ido perfeccionándolo, ¿no? Me preguntas algo bien importante y esta reflexión yo siempre la he hecho. Estas comunidades no saben qué son los derechos humanos, no saben cómo se hacen valer, no saben qué implica tener un derecho humano a la educación, desde el punto de vista de todo el esquema, digamos, del andamiaje de nuestro sistema jurídico en el país, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es buscar estas comunidades, buscar estas escuelas, y fíjate que lo primero que hacemos es una labor didáctica, porque te voy a explicar otra cosa. En las comunidades hay mucho temor de presentar demandas, porque los tienen amenazados con que van a perder los programas, con que no les van a dar las inscripciones para sus hijos, con que no les van a dar los estímulos, ¿verdad? Entonces hay un México allá, un México profundo que no tiene, digamos, temor de hacer valer sus derechos en un tribunal. Entonces nosotros empezamos muy de cerca con la comunidad, con los padres de familia, para explicarles qué se implica, por qué tienen que demandar, por qué es importante hacerlo valer. O sea, es todo un proceso, ¿va? No es tan simple como para decirles, oigan, aquí presenten ustedes una demanda, de entrada te dicen que no. Entonces son procesos complejos porque hay que hacer una didáctica con las comunidades para que sepan y para que se empoderen y para que porque finalmente los que promueven el amparo son los propios niños y niñas, ¿no? Claro. Y entonces nos hemos dado la tarea, Jonathan, pues de estar buscando estas escuelas. Inclusive aprovecho esta mañana que me hacen el favor de comentar este asunto, sí, y les agradezco mucho, pues también de hacer un llamado a todos los radioescuchas del grandísimo auditorio de Global, porque si tienen alguna escuela en estas condiciones, que nos busquen. Lo hacemos de forma gratuita y estamos encantados de ir y hacer un proceso similar en algunas otras escuelas. Entonces también hacemos este llamado, ¿no?, de este aprendizaje de hacer un trabajo de comunidad y de sociedad. Claro. José Mario, buenos días. A mí me gustaría preguntarte y sobre todo haciendo esta reflexión, después, bueno, hoy en día vemos, hace algunos días, una polémica que desató la inteligencia artificial y que mucha gente tenía acceso a este tipo de tecnología, que después nos platicas esta situación y nos damos cuenta que el acceso para este tipo de herramientas desafortunadamente no es una realidad para todos, y por ello me gustaría que nos compartieras, y sobre todo por este pronunciamiento que acabas de hacer a la ciudadanía, ¿cuál debería de ser la realidad de una escuela? ¿Cuál debería de ser la normalidad que deberíamos de ver y qué no deberíamos de permitir? Porque también, seamos muy honestos, de pronto hemos venido con un rezago generacional en los planteles educativos que es como de, pues esos baños
Ese espacio Así estaba. era diseñado para unos Sí, baños, pero pues la verdad es que nunca acabaron la obra y se sí. quedó como una bodega. Fíjate qué buena pregunta me haces. Mira, te hago dos comentarios. Cuando llegamos a hacer los primeros amparos de escuelas, la comunidad nos decía, pues la escuela siempre ha estado abandonada, ¿por qué por qué la cambiarían? O sea, ¿por qué? Fíjate cómo se normalizan, con lo que tú estás diciendo es bien importante. En México hemos normalizado violaciones a derechos humanos que afectan a nuestros niños y niñas, ¿no? Se ve normal, ¿no? Entonces tú llegas a la comunidad allá y te dicen, no, pues es que la escuela siempre ha estado abandonada, ¿no? Y la escuela siempre ha estado así y han pasado generaciones tras generaciones. ¿Por qué? Porque está normalizado, porque las autoridades abusan y porque el dinero se invierte en otras cosas, ¿no? Pero esto es bien importante lo que tú dices. Se ve normal que las escuelas estén así, que no tengan baños. Nos tocó una allá por Gilitla que nos decía la mamá, me decía, oye, mi hija no puede ir, no hay baños, ¿verdad? Entonces imagínate que tú tienes que ir toda la primaria durante el día a una escuela donde no hay baños. ¿No? O sea, nada más imaginémonos eso por algún momento, ¿no? Entonces, y ahora fíjate esta otra cuestión, cuando empezamos con esto, hicimos un acercamiento, no sé si se acuerdan de otra organización que se llamaba Mexicanos Primero, Sí. que ellos hicieron, se acuerdan, un documental del Bester y estaban proponiendo que se profesionalizara, ¿verdad? A los maestros, ¿se acuerdan? Fue Sí, como claro. muy popular. Y entonces ellos formaron una organización que tiene que ver con educación. Fíjate que nos acercamos con ello y como es la realidad mexicana, ¿no? Hay todo tipo de normas que dicen que las escuelas tienen que estar en perfectas condiciones, tienen que tener internet, tienen que tener computadoras, tienen que tener los salones perfectamente bien puestos, las bibliotecas, las áreas de recreo, por supuesto los baños, la sala de música. O sea, eso sí está dicho en las normas del derecho a la educación, ¿eh? Sí está dicho, o sea, sí se dice que las escuelas deben de estar en estas condiciones, ¿no? Como se diría en otros avatares, ¿no? Como si fueran de Dinamarca, ¿no? Por ahí también, igual, ¿no? Sí, Más o sí. menos es igual, ¿no? Vamos a tener escuelas de Dinamarca. Entonces, si tú lees la normativa, pues tú te das cuenta que la escuela mexicana, por lo menos en papel, debe tener unas condiciones óptimas de operación. Y esto nosotros lo vinculamos, esta normatividad que sí existe, como bien dices, es interesante saberle exigir, porque los papás deben de saber exigir internet para sus hijos, bibliotecas, buenas condiciones de los pupitres, buenas Sí, condiciones sí, del sí. patio, que sea segura, que se pueda llegar, o sea, eso está en la ley. No se cumple, pero está en la ley. Entonces, a partir de ese análisis que hicimos con Mexicanos Primero, desarrollamos esta demanda de amparo diciendo pues se viola el derecho a la educación y entonces hacemos un listado de todas las violaciones que se están generando, no una cosa de punto por punto, ¿va? Y entonces eso nos ha dado muy buen resultado porque los jueces cuando nos dan las resoluciones, pues dicen pongan internet, pongan techos, pongan baños, pongan patio, porque nosotros se los vamos llevando de la mano, ¿no? Entonces esa Claro. es qué bueno que lo mencionas, ¿no? Creo que México tiene que transitar en convertirnos en una sociedad que podamos exigir, demandar y lograr que en este ámbito las escuelas estén bien. En muchos ámbitos las normas son muy de primer mundo y en la realidad ves que estamos en una situación muy, pues muy caótica, poco estructurada, ¿no? Así, Muy así es bien. como se desarrolla esto. José Mario, finalmente tiene que serlo el juez séptimo de distrito el que concede esta suspensión definitiva, le ordena al Estado, a los 3 niveles de gobierno, que deben de cumplir con esta rehabilitación de la escuela primaria José María Morelos en Tamazunchale, y te pediría que sigamos en conocimiento de esto para ver cómo avanza, y de verdad este gran esfuerzo lo reconocemos. Ya sé que me alcanza el corte, pido unos minutitos más, porque no quiero, José Mario, que te vayas sin un comentario breve sobre esta muy reciente declaración de Gerardo Fernández Noroña de que ya ahora sí se dieron cuenta en la elección del Poder Judicial de que podría haber candidatos sombríos. Quiero que escuchemos esta declaración juntos. Vayamos a Sí, ella. por supuesto. Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Me parece que sí hay algunos casos que debería. En el tema de, como ellos han denominado 8 de 8, hay que recordarle al INE que en casos de violencia política y género. Bueno, ya por fin se dieron cuenta, a un mes de que llegue la elección, José Mario. Sí.
Y déjame decirte, pues esos candidatos ya van a estar en las boletas, o Sí. sea, ya lo que está diciendo Fernández Noroña es demasiado tarde. Ya los inscribieron, ya los aceptaron, ya los pasaron, y son los que probablemente estén haciendo las campañas con más dinero, y son los que, porque fíjate que al final del día, en esta elección que se va a dar, pues sí, es tan compleja porque son boletas y boletas, lo hemos platicado, llenas de nombres, y entonces finalmente la poca gente que va a ir a votar, pues va a tratar de buscar, Jonathan, un nombre conocido, ¿no? Alguien que le suene, déjame ponerlo así, ¿no? Porque tú llegas a la boleta y ya imagínate 30 nombres, pues te vas a topar con el que te suena a ti. ¿Cómo le haces para que un nombre te suene? Pues haciendo publicidad y metiéndote en las redes y gastando dinero, que ya lo están haciendo, ¿verdad? Ya lo estamos viendo cuáles son los candidatos que sí le están metiendo mucho dinero al proceso. Entonces, desafortunadamente estas personas ya están en las boletas, ¿verdad? Sí. Ya el comentario es totalmente inoportuno porque eso se debió haber hecho desde antes y no permitir que estos candidatos llegaran a las boletas. Ahora, seguramente como son los que traen más dinero, los vamos a ver en un tribunal, vas a ver mañana, dictando sentencias en asuntos de crimen organizado, ¿verdad? Y entonces ahí sí vamos a ver lo que implicó esta idea tan nefasta de desmantelar el Poder Judicial, ¿no? Estamos bien, qué bueno que lo reconozcan, porque luego hay que decírselos en su cara y decirles, mira, aquí está el desastre que se hizo en México, pues ustedes tienen que asumir la responsabilidad. El desastre que se hizo en México. ¿En qué perdieron el tiempo? Iba a decir perdimos el tiempo. No. ¿En qué Sí, no. perdieron el tiempo? José Mario, gracias siempre, ¿eh? Les mando un fuertísimo abrazo, que estén muy bien y seguimos en contacto y te tomo la palabra para seguir informando de la escuela. Por favor. Con muchísimo gusto. Por favor, ojalá el Día del Niño podamos tener más detalles Órale. de ello. Gracias. ¿Sabes qué? Voy a sacarte unas fotos de cómo va la reconstrucción y también si quieres las pudiéramos publicar. Déjame hacer esa tarea y la semana que entra lo comentamos. Por supuesto, es tu espacio. Gracias, José Mario. Abrazo fuerte para los dos.